Bienvenidos nuevamente al canal de Yafi. Primer video vamos a hablar de cómo nace la filosofía. Vamos a ubicarnos más o menos siglo VI a.C. Hasta ese entonces Atenas, Grecia, se ubican más o menos en qué región estoy. Y hasta ese entonces para el hombre lo importante era subsistir, era la época de las guerras, ¿sí? Y justo ahí en esta época que yo estoy hablando se produce como que, bueno, se genera un sistema democrático que ahí ya y se ordena un poco la sociedad. Y como todo, cuando algo se calma, ¿qué hacemos? Dirigimos nuestra atención a otras cosas. Y empiezan a preguntarse algunas personas, ¿por qué hay mundo? ¿Por qué hay reglas? Parece que hubiera reglas en el mundo. Esto que la energía se transforma, esto que hay mar y que hay tierra, y hay una naturaleza, y un animal se alimenta del otro, la cadena alimenticia. Parece que hubiera un orden. Nacemos, tenemos hijos, nuestros hijos tienen hijos. Hay como reglas. Si te pones a pensar un poco, hay un montón de reglas. Y entonces el hombre empieza... ¿De dónde? ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Cómo nació? Porque hasta en aquel entonces todas las respuestas estaban dadas por la religión o la mitología. Pero acá empieza el cuestionamiento. Y cuestionar es bueno. Ya ahí metí algo de coaching. Cuestionar es bueno. Y empieza el cuestionamiento. ¿Sí? Y el primer origen de la filosofía se le conoce como el asombro. Son estados de ánimo en los tres casos. Y el primero es el asombro. Y el primero filósofo que se lo considera es Tales de Mileto, 585 a.C., no sé si es la fecha de nacimiento o la fecha en que fallece, pero bueno, lo importante es la época, no creo que a nadie le afecte saber si Tales se murió en el 585 o nació. Y él sostiene, que no voy a argumentar el porqué, que todo proviene del agua. Habrá que ubicarse en esa época. Hoy nosotros decimos amor y tenemos 50.000 respuestas sobre lo que es el amor. Hoy decimos mesa y automáticamente se nos viene una imagen a la mesa, de una mesa. Pero en aquel entonces no estaban esas respuestas tan fácil. ¿Quién es Dios? Dios, Dios según la religión de cada uno. En aquel momento no había un sistema de creencias sobre lo que hay en el más allá o, bueno, un montón de respuestas que hoy es muy fácil conseguirlas. Lamentablemente, ¿no? Porque compramos lo primero que viene. Por eso que la filosofía empieza a decir, bueno, no compremos lo primero que viene. Y el asombro y Tales de Mileto, y es del siglo VI a.C., y Tales de Mileto que dice es el agua. El agua es el origen de todo, la naturaleza. Y así Anaximandro, por ejemplo, sostiene que se lo encuentra en lo indefinido. Y Anaxímedes sostiene que se lo encuentra, esperen que no me acuerdo todo, en el aire. Y Pitágoras, que yo como ingeniero lo he estudiado, en la escuela también, los números. El primer origen de la filosofía, lo cual tiene una lógica terrible, es, preguntarnos cosas que hoy nos seguimos preguntando, en aquella época también. Pero la única diferencia es que hoy tenemos muchísimas respuestas escritas en Google, que te las cuentan, que se las saben otros, y en aquel entonces nadie tenía respuestas. El segundo origen de la filosofía es la duda. Otra vez, un estado de ánimo. El primero fue el asombro, ahora es la duda. Que el origen fue el agua, que el origen es lo indefinido, que el origen son los números. Empieza también un poco a dudarse, a cuestionarse las cosas. Pero particularmente nos vamos a centrar en cuando se duda de los sentidos. ¿Es la razón o son los sentidos? Esta imagen que te estoy compartiendo ahora, a donde vos podés ver, por ejemplo, unos remos hundidos abajo del agua, si hagamos este ejercicio, pongamos nuestra mente en blanco y hagamos de cuenta que nosotros no supiéramos nada, ¿sí? No proyectemos la continuación del remo porque no sabemos nada. Uno cuando ve esta imagen inmediatamente proyecta que el remo sigue del agua. Pero si no sabemos nada y nos traen esta imagen como si viniera de otro planeta y nos muestran esta imagen y nosotros no sabíamos nada, podríamos decir que el remo se corta, se parte o termina donde empieza el agua. No tenemos necesariamente por qué proyectar. Entonces, nuestra vista nos dice que el remo, y realmente el remo termina donde termina el agua. Pero si uno fuera ahí y mete la mano abajo del agua, toca el remo. Y ahí estamos teniendo una contradicción. Esto es muy interesante. Incluso está para temas de programación neurolingüística. La contradicción de los sentidos. Mi sentido, la vista, dice que el remo corta donde termina el agua, que está roto, se rompió, se cortó. Y mi mano me está diciendo no, el remo continúa. Esto genera una contradicción. Y ahí empieza también esto de la duda. Aquí hay que hacerle caso a los sentidos
o a las ideas? ¿A lo que pensamos o a lo que sentimos? Y otra vez, realmente, díganme si esto no nos pasa día a día, en que decimos, bueno, yo creo que no sería bueno hablar con esta persona y voy y hablo. Yo sé que no es bueno comerme una porción de torta, pero voy y lo hago. ¿A qué le hago caso? ¿A las ideas o a los sentidos? Ya lo que pasaba en aquella época sigue pasando hoy. Y empiezan ahí, hay dos corrientes en cuanto a la duda. La pirroriana, de Pirrón, 300 y pico antes de Cristo más o menos, que es la duda absoluta al punto de llegar que no existe el conocimiento, por eso no es tan conocido. Y luego está la corriente que sí fue mucho más conocida de Descartes, que Descartes dice, hay que dudar de todo para llegar a un real conocimiento. Obviamente adhiero muchísimo a eso. Adhiero hoy en día que hay que dudar de todo, hay que dudar de las informaciones que nos llegan, de los medios de comunicación, hay que dudar de lo que vemos en la televisión, hay que dudar de las publicidades, hay que dudar de las fake news, tantas que aparecen, de las redes, de lo que publica la gente en las redes sociales. O sea, la duda es válida. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que llegar a saber bien y tener información y hacerse de información para llegar al verdadero conocimiento. Eso es Descartes. Entonces, para cerrar la idea, empieza el asombro empieza a traer conocimientos, cuando empiezan a haber conocimientos se descubre el error y a partir de ahí empieza el segundo estado de ánimo, el segundo origen de la filosofía, que es empezar a dudar, a cuestionar. Bueno, muchachos, esto todo lo que trajimos, vamos a empezar a cuestionarlo un poco. Y el tercer origen de la filosofía fueron las situaciones límites. ¿Sí? Si bien esto no es un estado de ánimo, sí hace relación a un estado de ánimo, algo que todavía aún otra vez nos sigue pasando, que es la culpa, que es la muerte, que hay más allá de la muerte. Todo lo que a veces no podemos encontrar explicación, empieza también a buscar debe haber una explicación, debemos investigar, debemos saber, hacer hipótesis sobre qué hay más allá de lo que está al alcance de nuestras manos. Ya estoy en el año después de Cristo, me voy a dar el ejemplo de Epicteto, más o menos en el 100 después de Cristo, que era de la escuela estoica. Y los estoicos lo que hacían es decir, básicamente, bueno, primero les cuento la historia de Epicteto. Epicteto era un esclavo, filósofo, podía ser esclavo y filósofo, y el dueño le estaba retorciendo, su amo le estaba retorciendo la pierna y para castigarlo, y él le dijo, me la vas a romper, y el dueño o el amo siguió, y se la rompió, y él simplemente agarró y dijo, te lo advertí. ¿A qué viene esta historia? Que los estoicos planteaban de que hay cosas sobre las cuales nosotros podemos ocuparnos y hacer cosas sobre ellas, y hay cosas como las situaciones límites, en donde nosotros no podemos hacer nada y hay que abordarlas con absoluta tranquilidad. Por ejemplo, el hecho de la muerte. Todos sabemos que ante la muerte no podemos hacer nada. Sí podemos hacer cosas para cuidar nuestra salud, pero la muerte es la muerte y no hay nada que hacer cuando llega la muerte. Fíjate cuántas veces dijo que esto es actual, sigue pasando, el asombro, la duda y el cuestionamiento de qué son las situaciones límites, qué pasa más allá de todo esto que no le tenemos explicación, qué podemos hacer. Si te gustó, si logré que se contextualice, porque ahora vas a entender hacia dónde estoy yendo. Ya vamos a llegar a Sócrates y al programa metafísico para entender qué tiene que ver la ontología del lenguaje con todo esto.